¿Qué tal, amigos? Bienvenidos a una nueva entrevista en Punto Convergente TV. Hoy contamos con la presencia de la doctora María Lourdes Puente Olivera. Ella es directora de la Escuela de Política y Gobierno de las Facultades Sociales, para hablar de un tema importante, complicado, que hace rato lamentablemente que está en agenda y en pantalla, que es el conflicto y la guerra entre Rusia y Ucrania. Lourdes, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Hola, Federico, hola a toda la audiencia del programa, ya segunda temporada. Felicitaciones. No, un placer, estoy contenta de estar acá. Bueno, Lourdes, a ver, a modo de resumen, si es algo que, si bien lamentablemente hace mucho tiempo que lo estamos viendo, ¿por qué se desató este conflicto? Bueno, hay diversas bibliotecas para explicarlo, ¿no? Básicamente, Ucrania era parte de la Unión Soviética durante la Guerra Fría. Después de que se cae el muro de Berlín en el 89 y en el 91 se desintegra la Unión Soviética, se generan un montón de países, Ucrania es uno. Y la realidad es que el acuerdo que hace Ucrania con la Unión Soviética, ahí estaba el arsenal nuclear, es renunciar a lo nuclear, y el acuerdo que se hace es que no iba a pertenecer a la OTAN, que es la Organización del Tratado Atlántico Norte, que era en ese momento la rival de la Unión Soviética y todos los países del Este unidos en otra organización de seguridad. Todos los países del Este entraron muchos a la OTAN en el periodo anterior, o sea, en el 95, después en el 2000, en la primera década del 2000, y Ucrania y Bielorrusia son los que quedaban sin entrar. Hubo algunas disputas en relación a quién influía en las presidencias de Ucrania. Eso fue como que generó intervención de Occidente, entre comillas, tratando de presionar para que sea el candidato más pro-occidental, intervención de Rusia para que sean más. Así que cuando lo que estuvo era alguien más pro-occidental, lo que hizo Rusia en el 2014 fue anexar Crimea y decir que Crimea fue siempre un poco para asegurarse el acceso al mar en ese lugar. Entonces eso también generó que toda la gente más prorrusa de la zona del Donbass, que es la que está más cerca de Rusia, presionara para la independencia de esa zona. Ahí quedó eso en estado semi de guerra, entre el 2014 y ahora, el 2022. Fue una situación, hubo unos acuerdos, los acuerdos de Minsk, en los que participaron Francia y Alemania, pero para asegurar de alguna manera la autonomía de estas dos regiones, que son las que Putin va a declarar independientes y reconocer su independencia 2 días antes de invadir Ucrania, con el propósito básicamente de condicionar a Ucrania a que no ingrese a la OTAN. O sea, por eso hay mucha gente que dice la OTAN provocó a Rusia, porque no solamente incorporó a todos los países que antes eran de Rusia, sino que además le estaba ofreciendo a Ucrania y al presidente actual, Zelensky, entrar de nuevo en la OTAN. Eso dicen la mayoría. La verdad es que no pasó nada especial en ese tiempo para justificar la invasión. Concreto, como decir, hicieron este movimiento. Se sabía que Zelensky en su estrategia de seguridad nacional hablaba de pedir alguna entrada especial a la OTAN, y además era más pro-occidental. Pero por otra parte, que el gobierno de Zelensky, que llegó con mucha popularidad, él era un actor, estaba teniendo bastantes conflictos, también bastantes problemas en su propio gobierno. Así que hay una mezcla de factores, en realidad, que es lo que finalmente decidió. Pero claramente Putin ahí decide invadir, entra directamente en la capital y, bueno, algo que él pensó que iba a ser muy rápido, ahora se está convirtiendo en una guerra bastante prolongada. Y que, como dijo el presidente Lula, que está siendo muy criticado en estas horas, alguna responsabilidad compartida de que se mantenga la guerra tiene que haber, porque vos necesitás que Zelensky se siente también a negociar. Pero bueno, el que hace la guerra es Putin, ¿no? Lo que está haciendo Zelensky es defenderse, esa es la verdad. Lo que pasa es que se necesita negociación, hay que terminar la guerra, ¿no? Independientemente de quién tenga razón, debe primar la voluntad de terminar la guerra, y eso no está muy claro. ¿Qué pasa con los países europeos que, según lo que uno ve, es como que intervienen a medias, pero no tanto? ¿Por qué?
Bueno, una de las cosas que... Primero, Ucrania no es de la OTAN, o sea, no están obligados a intervenir, que eso hubiera potenciado la posibilidad de una tercera guerra mundial, que es un poco el temor que hay. Nosotros estamos acá en una zona de paz, América Latina siempre reacciona, apenas hay un poquito de guerra, todos los países van para que no se genere, es otra mirada. En Europa hay bastante temor, hay mucho temor de que Putin o que a alguno se le escape la posibilidad de la guerra nuclear o bacteriológica, están en el mismo continente, hay mucho más temor, o sea, con cualquier europeo que hablas, el tema y la posibilidad de la guerra está muy cerca, porque además todas las consecuencias que genera la guerra los están afectando. Alemania enseguida, lo que generó primero es que Europa se unió. Todo el mundo pensaba, y dicen que Putin apostó a eso, de que se iba a desintegrar en la posición con Rusia. ¿Por qué? Porque está más dependiendo de Rusia, sobre todo Alemania depende mucho del gas de Rusia. Entonces pensaba que iba a generar un quiebre. Pasó todo lo contrario. En realidad, Alemania cerró filas con la OTAN, con la Unión Europea, y además decidió cumplir un mandato constitucional que decía 2% para el gasto militar del PBI. Con lo cual es un rearme tremendo, inesperado en Alemania, que a mucha gente no le gusta. Siempre hay como un temor de que Alemania se rearme, ¿no? Por la historia. Pero sí generó eso. Pero además Suecia, que siempre era neutral, también tomó la decisión de mandar armas a Ucrania. O sea, lo que se generó es una unidad más fuerte en relación a las sanciones económicas y al envío de armas. Con lo cual dicen que Putin facilitó la integración de la OTAN, que parecía que estaba desintegrada, y además le dio un sentido, porque la OTAN después de la Guerra Fría parecía que no tenía una función específica. Pero sí no van a participar directamente. Tratan de mediar, Macron trató de mediar, hay otros actores que trataron, creo que Erdogan en Turquía y también Israel, pero hay una determinación de Putin muy fuerte de condicionar, y algunos dicen que lo que quiere es tomar todo el borde del mar, ¿no? hasta Crimea, o sea, tomar toda esa parte y condicionar. Para otros es condicionar políticamente el gobierno. Se supone que Putin pretendía que Zelensky caiga. Zelensky logró algo muy interesante, o la guerra logró algo muy interesante también en términos identitarios, que los rusos, los prorrusos, pelearan por Ucrania. O sea, la identidad ucraniana estuvo por encima de las fidelidades, sea a Occidente, sea a Putin. Y eso es algo como inédito y muy epocal también, ¿no? Como que tu territorio te llama a defender lo propio. Así que es muy interesante. Pero en el caso de Europa, Europa no quiere, tiene miedo también a Putin y a la guerra nuclear. Eso es disuasión pura que hace Rusia. Entonces, tampoco los quiere provocar. Me parece que el punto es darle las armas suficientes para que se defienda y Ucrania no se disuelva dentro de Rusia, y lo que le da es bastante moderno y le está complicando a Rusia, pero no quiere intervenir directamente porque podría pasar a la Tercera Guerra Mundial, ¿no? ¿Ese es el motivo por el cual se está lamentablemente extendiendo tanto en el tiempo esta situación? Y claro que sí. En el fondo, algunos hablan un poco de guerra proxy, esta idea de que la guerra la hacen otros conglomerados en un tercer territorio. Un poco parecería que está involucrado Occidente en Ucrania en la defensa de Zelensky contra Rusia, que es una guerra un poco así, pero Siria fue prolongado, Libia, o sea, en el fondo hay un temor a que esto se convierta en este tipo de países así que se van como desintegrando. Lo que pasa que en los otros dos países de Medio Oriente hay muchas más tribus, entre comillas, o nacionalidades en disputa, o religiones en disputa. Acá, en realidad, creo que el tema religioso cruza, sobre todo en el tema ortodoxo. Los ortodoxos no tienen una unidad como los católicos, y la fidelidad a uno o a otro, al ruso o al de Constantinopla, está en juego también acá. Parece ser que las iglesias ucranianas que respondían al ruso se están volcando ahora al otro, o sea que también cruza un fenómeno religioso
Yo no soy experta en el tema, pero claramente hay ahí también un ingrediente que nosotros desde acá no lo podemos ver porque no lo vivimos. Pero básicamente también el siglo XXI es el siglo de la sociedad empoderada, ¿no? La sociedad habla. Creo que Putin habló desde el Estado y el Estado hoy no agota la realidad. Entonces él creyó que por ese lado había una solución que es mucho más siglo XX. Y acá hay una sociedad que reacciona y reacciona por miles de medios. Eso creo que es inédito y nuevo para todos. El hecho de que Anonymous haya tratado de hackear a los rusos, y es que es un grupo de hackeadores que no responden teóricamente a nadie. Esto es como todo, ¿no? Porque las ONGs o estos terceros sectores que nunca sabes si responden a algún interés o no, pero claramente él no se enfrenta solamente a la resistencia ucraniana, sino que hay ya una sociedad global que está reaccionando de una manera que él no esperaba y con una efectividad que él no esperaba. Y me parece que eso es bastante novedoso. Y no sabemos si va a haber fin. Por eso en ese punto creo que hay alguna responsabilidad también del líder ucraniano de ver cómo parar esta guerra. Supongo que lo estará pensando, habría que ver cuáles son las conversaciones que hay. Pero en este tipo de contiendas y cuando hay vidas humanas en el medio, hay que animarse a ceder y hablar y ver qué se hace, ¿no? Para ir cerrando la nota, la verdad que fueron muy claros todos tus conceptos, con un panorama que no se ve habitualmente en los medios de comunicación. Hablaste de América Latina, Argentina, ¿sí? Que apoyan obviamente la no guerra, ¿no? Apoyan la paz. ¿Puede traer un coletazo a nuestro país políticamente con respecto a las relaciones internacionales que hay, eso? Bueno, Argentina como América Latina somos de alguna manera periféricos en este orden global desordenado, ya. Hay potencias regionales que están pujando, está la competencia hegemónica entre China y Estados Unidos y nosotros todavía necesitamos el desarrollo. Hay oportunidades, la guerra genera oportunidades, porque Ucrania era la pampa húmeda de Europa. Y si está en este conflicto, en esta guerra, hoy escuchaba que igual se está buscando las formas y está logrando que algunos barcos salgan, pero no es lo mismo. Entonces hay una oportunidad para todo lo que es alimentos desde América Latina, que nosotros somos grandes productores, y energía, que es el otro gran tema. Esto está replanteando un poco también la globalización en términos se está hablando de la fragmentación de la globalización, porque a partir del COVID, que también esto se vio, esta tan interdependencia de todo el mundo hace que a veces no tengas acceso a lo que necesitas en ese momento. Entonces, que se van como cerrando las regiones. Me parece que hay una oportunidad para que América Latina salga a proveer, pero estamos en infraestructura y en capacidades muy abajo. Entonces, se necesita mucha voluntad política para hacer esta jugada de ir y convertirnos en una oportunidad. El tema es si nuestros líderes están a las alturas. Hay algunos signos positivos, algunos no tanto. Lourdes, muchas gracias por tu visita en la segunda temporada de Punto Convergente TV. Gracias a vos, Fede, y a todos ustedes.